Gente, ¿cómo están? Hoy de nuevo con un nuevo caso de éxito, ¿sí? Que ya tiene su tiempo en el programa. Ale Frazón, un gusto tenerte acá. Gusto, Santi. La historia que nos va a contar, la verdad que muy inspiradora. Por supuesto nos va a trasladar un poco de sus resultados, no solo a nivel programa, sino también a nivel empresarial, ¿sí? Así que bueno, de nuevo, un tiempo más largo de entrevista, ¿no? Distendido. Sí, un poco improvisado, así que Ale, te paso el micrófono. Si querés presentarte a la gente, a qué te dedicas, un poco de quién sos y largamos con tu historia. Bueno, mi nombre es Alejandro Frazón, yo vivo en la localidad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Acabo de cumplir 62 años. Y básicamente, a mí la palabra empresario, a mí me gusta mucho más que suene emprendedor, porque es lo que he tratado de hacer toda mi vida. Y bueno, soy un emprendedor que creo ha vivido la mayoría de su vida haciendo eso y pretendo morirme haciendo eso. Y la historia un poco vinculando lo mío con todo esto tiene que ver ya hace un año, un poco más, que yo estaba viviendo una situación poco agradable en cuanto al tema físico y del punto de vista emocional también. Sobre el fin de abril decidí abocarme a mejorar mi condición física y ver si podía salir de esa situación en la que estaba. Y tengo que ser sincero, sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de conocimiento sobre lo que ustedes hacían, los pude contactar por redes, me gustó la propuesta y me puse a trabajar. Así que en realidad, un poco por casualidad, mucho por necesidad, empezamos y bueno, por suerte, no por suerte, con mucho trabajo de todos, bueno, hemos conseguido cosas importantes. Por lo menos para mí, yo en 8 meses bajé 26 kilos. Pero no es tanto eso, yo te soy sincero, yo no convocaría a nadie a hacer algo de esto solamente pensando en una balanza, No, ¿no? exactamente. Porque los cambios, por suerte, y por el trabajo que hemos hecho, son importantes a nivel físico, pero también en lo emocional, en lo anímico. Exacto. Así que bueno, es un poco, si tengo que contarte, tengo que decir, mirá, bueno, en algún momento vos publicaste las imágenes y los cambios Sí, físicos, pero sobre todo hay una realidad que es para quien tiene en el ánimo el emprender y no encontrarse físicamente bien y estar desganado y que le falte fuerza y realmente es una situación difícil de entender porque habitualmente no me pasaba mm, y lo estaba viviendo de esa manera. mm, Así que nada, por suerte puedo decir hoy que estoy muy comprometido con lo que hago, me siento muy bien y tengo muchísimo, sobre todo muchísimo agradecimiento con vos y con todo el equipo porque estuvo muy buena la experiencia mm, y después se han generado cambios de hábitos que para mí son interesantes, muy claro. interesantes, muy atractivo porque Mm, se empiezan a generar cambios que uno no esperaba, ¿no? En mí, mm, por lo menos. Entonces, claro, bueno, para mí eso es importante. tremendo. Sí, sí. Ale, ¿querés comentarnos un poco de tu historia? ¿Cómo arrancaste a Uf, emprender? pero Trabajaste primero en relación de dependencia, luego te sí, abriste... sí, digamos, teniendo 24 años, o sea, yo era empleado de una institución bancaria. Ujú, Y cuando trabajando y estudiando me recibo despachante de aduana y agente de transporte aduanero y mm, decido dejar de ser empleado para trabajar en forma autónoma. Previo a todo esto, yo estudiaba ingeniería, ¿no? ajá, Y después por estas cosas de la vida tuve que dejar de estudiar y fui empleado porque tenía una familia que mantener. ujú, Y después, bueno, rápidamente me di cuenta, si bien a esa institución tengo mucho que agradecerle porque aprendí mucho, rápidamente me di cuenta que no me sentía en condiciones de proyectar toda mi vida siendo empleado bancario. ujú, Con todo respeto porque me parece una profesión totalmente digna, pero no me sentía cómodo ahí.
Y bueno, y pude recibirme y entonces me decidí a largarme a trabajar en forma autónoma. ¿Te recibiste de ingeniero? ¿Cómo? ¿Te recibiste de ingeniero o No, no? ingeniería no, lo dejé. A mitad de camino. ¿Viste cómo hace uno muchas veces? Y bueno, no, lo dejo porque tengo mis compromisos, qué sé yo, pero yo voy a volver y después no volví más. Bueno, O sea, la vida misma te va sacando de ese espacio. Yo particularmente sí soy un agradecido de haber tenido el ánimo de continuar claro. porque pude hacer lo que hice en comercio exterior. Y después, bueno, empezando a trabajar en la zona nuestra, es una zona exportadora de frutas. Yo tenía a mi padre que era productor y su situación económica también no era buena, entonces decidí transformarlo en exportador. Claro. Y empezamos a exportar y a trabajar, qué sé yo, estas cosas que uno tiene a veces. Esa fue la primera vez que vos te abriste. O sea, Sí, cuando... sí, saliendo del banco empecé a prestar servicios de comercio exterior primero. Claro. Y después cuando tenía la situación de mi padre en ese aspecto, dije, no, vamos a empezar a exportar. Así que lo transformé en exportador ya arriba de los 60 años y empezó a exportar. Y después, bueno, ¿qué ocurría? La producción era muy pequeña para la demanda que tenía, así que empecé a comprar de otros y pudimos trabajar realmente de manera muy interesante. Pude viajar mucho gracias Claro. a esa actividad. Conozco el mundo de la fruta de manera Integral. sí, muy, digamos, pude conocer mucho. Pero bueno, después en algún momento, más adelante, unos años después, la Universidad de San Andrés dictó en el Valle, porque fue convocado por la CAFI, que es la Cámara Argentina de Productores de Frutas Integrados, dictó un posgrado en comercialización frutícola y también lo pude hacer de 2 años y eso me sirvió mucho también, conocí mucha gente ahí adentro, que si bien el ambiente no es grande, conocer esos mandos es interesante. Así que bueno, esa actividad la desarrollé durante más de 20 años y sinceramente... ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Bueno, cuando empiezo a los 20 y pico, pero a los 30 más o menos empiezo a exportar. Claro, claro. Y la realidad es que es una actividad que tengo mucho para agradecerle. Claro. Es una actividad de un nivel de estrés muy elevado, muy elevado. De hecho, dejo de trabajar en eso en pandemia. En pandemia fue bastante anecdótico. ¿Estuviste en el rubro? Sí, un montón de años, sí, 20 y pico de años, 24, 25 años, más. Pero realmente ocurrieron cosas interesantes porque en pandemia yo me encontraba, me acuerdo, por la actividad mía, yo era de lo que ¿te acordás que se llamaba personal esencial? Yo tenía libertad de circulación cuando no había, ¿no? Claro. Por ser despachante de aduana y por trabajar con alimentos. Porque nosotros comercializábamos en el exterior, pero también acá adentro, en Argentina. Claro. Entonces, yo me acuerdo, yo tenía una cinta caminadora en mi casa y me acuerdo, ¿te acuerdas al principio cuando se veía lo que estaba causando el COVID en Europa y los desastres que había, y donde bueno, se veía un panorama tétrico para nosotros también? Y yo me acuerdo que caminando en la cinta una mañana dije, si yo supero esta situación, si mi familia la supera, si no sufrimos con esto, yo dejo de trabajar fruta. Claro. Porque la actividad genera un estrés, para mí lo generaba muy excesivo y tenía mucho tiempo, había llevado mucho tiempo, muchos años haciendo eso. Claro. Si bien tenía otras actividades también complementarias, pero me lo propuse y de hecho, gracias a Dios, mi familia superó. Si bien hubo gente que se enfermó y todo, pero la realidad es que no salimos adelante y terminó la pandemia y dejé la actividad. Fue una decisión no menor porque era una actividad que conocía muchísimo, que había ejercido durante muchos años, pero no quería más vivir con ese nivel de estrés. Básicamente, ¿qué sentía? Si me moría, no había disfrutado nada. Sí, entonces, mucha presión. Claro, entonces la realidad es que ahí fue un antes y un después. Claro. Y ahí empecé a hacer otras cosas, entre ellos, bueno, importar también, o sea que si bien éramos importadores desde antes y hacíamos algunas cosas, ahora nos dedicamos mucho más a eso. Claro.
Claro. Así que estamos trabajando con algunas empresas importando de China, porque nosotros nos encontramos muy cerca de la zona de Vaca Muerta y hay demanda, así que el petróleo y el gas tienen demanda y no todas las empresas están en condiciones de importar, así que nosotros prestamos servicios y ponemos a disposición de ellos la capacidad de importación que tenemos nosotros, así que es un tema que lo hacemos. Pero en medio también de la pandemia entrenábamos muy temprano con un amigo que tenía gimnasio y por suerte, por desgracia, le estaba yendo mal porque tenían que tener cerrado. Claro. Así que medio ahí de contrabando entrenábamos igual y me contaba esa situación. Y ahí también, sin ser de la actividad, le propuse, hagamos un gimnasio. Claro. Así que de hecho, bueno, en la localidad nuestra tenemos un gimnasio que, si me permití pasar el chivo, se llama Modo Fit. Y que en realidad está en permanente crecimiento, porque por suerte puedo acompañar el crecimiento y la demanda. Así que este es un poco, muy resumidamente, la historia, pero tiene muchos matices, porque de hecho también prestamos servicios dentro de lo que es la aduana en Villa Regina, de movimientos de carga y otros servicios. Así que en realidad he sido un emprendedor que siempre se ha propuesto muchas actividades y de hecho, bueno, cuando yo llego el año pasado me sentía realmente cansado, físicamente cansado, me costaba llevar adelante todo. Claro, fue como que te encontraste ya con un cuerpo que no acompañaba todo lo que te habías propuesto. Sí, pero para quien ha tenido siempre una impronta de mucha actividad, encontrarse de golpe con que decís, bueno, está bien, la edad es la edad, no la vamos a negar, pero, viste, sí, no quiero esto para mí. Exacto. Si bien había hecho los cambios que tenía que hacer para estar psicológicamente mejor, porque estaba más liberado y más con un grado de compromiso que me permitía más cosas, físicamente no me sentía bien. Así que bueno, nada, fue así, ¿no? Esa es la situación. Por otro lado también, bueno, tengo que ser sincero que tuve siempre mi familia, tengo 4 hijos, gracias a Dios. La más chica solamente me queda para recibirse, que le queda poco tiempo, el resto están recibidos, y eso también, en la medida en que cuando uno asume todo con mucha responsabilidad, garantizarle a ellos la educación y el bienestar. Exacto. Era algo condicionante. Te haces más grande y eso se va diluyendo porque se van recibiendo y entonces Exacto. Te queda la mochila más liviana. Exacto. Pero era un poco como decir el año pasado, bueno, ahora, por varias circunstancias, bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué puedo hacer conmigo? Claro. Y ahí es donde se planteó esta posibilidad y la verdad que fue un gusto porque sinceramente, más allá de los resultados, ustedes son un grupo de gente, de muy buena gente, que te hacen sentir bien y la realidad es que para mí fue muy gratificante. Hoy tengo que reconocerlo. ¿En qué momento, bueno, hubo algún detonante que te hizo arrancar o no sé, ahora me nombraste que te diste cuenta que era tiempo para vos, para priorizarte? Pero algún detonante, si no me equivoco, pueden haber sido unos análisis que me has mencionado. Sí, tuve ahí, bueno, ya había decidido empezar a trabajar en mí, con lo cual vi... ¿Pusiste foco en eso? Puse foco en eso, fui a ver un médico, un clínico, y en su trabajo lo que pidió fue estudios para empezar a evaluar la situación. Y lo único que me coincidía era el número de documentos, porque el resto, las variables estaban todas detonadas. Claro. Y ahí no te voy a negar que también sentí un poco de temor, porque en las circunstancias, bueno, yo con ese peso y en la circunstancia en que estaba, yo soy hipertenso y la situación no era para jugar demasiado. Exacto. O sea, si bien esto no fue una cuestión lírica de decir, bueno, ahora me toca a mí, sino, bueno, si no asumía la responsabilidad del estado en el que estaba, podía pagar el precio muy caro. Exacto. Así que fue un conjunto de cosas, ¿no? Ya te digo, desde lo emocional también venía de querer armar otras cosas porque lo necesitaba. Así que bueno, ese fue el punto de partida, ¿no? Creo que muy comprometido con lo que necesitaba y los cambios.
Y nunca pensé, si bien uno le pone ganas, yo nunca pensé en que iba a conseguir cambios de bienestar tan rápido. Más allá de que... Y sobre todo, no, perdón, te interrumpo, ¿no? A nivel sueño, a No, nivel... bueno, eso era... esos cambios más profundos. No, eso fue tremendo, porque yo tengo que ser sincero, yo prácticamente, por mi manera de ser, yo tengo que reconocer que desde los 15, 16 años, ya en el secundario dormía muy poco. A mí, digamos, por mi manera de ser, cuando asumo responsabilidad, ya sea de estudio, de trabajo, siempre lo hice con un compromiso que, entre otras cosas, me quitaba el sueño. Y de hecho te lo estoy diciendo que Sí, esa sí. actividad la dejaba por algo así también. Yo quizás pueda sonar exagerado, pero yo pasaba días sin dormir. Aunque parezca mentira, o sea, yo siento que fue así y también creo que el agotamiento tenía que ver con esto. Dormir más de 4 horas seguidas para mí era algo impensado. Claro. Y ese tipo de cambios fueron los que a mí me sorprendieron. ¿Te acordás que en el proceso yo te decía, mirá, no sé, llevo 20 días con esto, 30 días con esto y empecé a dormir? Y además, yo nunca tomé nada para dormir. O sea, esto tengo que ser sincero tampoco. Y empecé a dormir cambiando hábitos. Claro. Porque con ustedes no se consume nada que tenga que ver con Ningún fármaco. ningún fármaco. Entonces, si bien hay suplementación con magnesio, con zinc, con cosas, pero básicamente es el cambio de hábitos, ¿no? O sea, esto de ponerse al sol temprano, no sé, no tomar café en ciertos horarios, cenar más temprano o cenar muy poco o no cenar. Yo en aquel momento había empezado, y de hecho cada tanto lo suelo hacer, un tema de ayuno intermitente también, y eso me había ayudado bastante. Pero poder dormir para mí fue una novedad. Claro. O sea, eso fue una compra para mí. O sea, compré calidad de vida, ¿no? Sin duda, porque el sueño es muy determinante. Para la calidad de vida. Sí, la realidad para mí era como algo nuevo, sinceramente. Yo tengo que reconocer que para mí era una cosa, un hábito nuevo. Poder dormir era algo nuevo. Y saber que ese cambio tenía que ver con lo que estaba haciendo también te apegaba más a los hábitos nuevos, Claro. ¿no? Decir, bueno, esto lo hago porque sé que puedo dormir. Exacto. Y de hecho, en este tiempo también haces prueba y error, ¿viste? A veces te salís de eso y enseguida empezás a notar los cambios para peor. Exacto. Entonces cuando volvés a corregir. Con más razón. Yo venía, digamos, sí, ya desde hace un año y pico, hay 2 cosas que yo estaba haciendo que era un poco, tenía que ver con el ayuno intermitente y con lo que es crioterapia. O sea, la exposición al frío por la mañana es algo que a mí en este proceso también me generó una disciplina. O sea, un bienestar. Mirá, el nivel de energía con el que uno arranca un día, donde vos te das una ducha fría, o yo que tengo una pileta y me meto en la pileta con agua fría, después de haber hecho previo los ejercicios de respiración, ¿no? Yo no lo puedo comparar con nada. Yo no he consumido fármacos, con lo cual no sé cómo son las personas cómo viven estas cosas, la gente que toma estimulantes, pero particularmente yo he encontrado en eso algo que es difícil de transmitir si no es convivencia. Exacto. Que es algo que bueno, que no lo tenían ustedes en el programa, pero que yo lo vi y el curso de crioterapia lo hice con gente acá de Córdoba también, así que... Pero eso, digamos, viste cuando vos decís, bueno, mirá, yo lo que pude hacer, que fue una decisión propia, es decir, bueno, me pongo primero en la fila, ahora me toca a mí. Sentía esto, ¿no? Y la verdad que los cambios que sentí fueron... Inclusive, ¿sabés lo que ocurre también? Que no dejé de hacer nada de lo que hacía, si bien cambié actividades. Claro. Pero en mis actividades, al tener toda esta herramienta, a mí me rinde el tiempo y disfruto mucho lo que hago, que antes lo tenía que llevar a la rastra. Así que bueno. Eso es una gran pregunta, Ale. ¿Cómo mantienes ese espíritu de seguir queriendo emprender
y arrancar el día con, ahora más allá de los resultados del programa, ¿no? Con quiero más. En algún momento No, me pero dijiste, no me gusta quedarme quieto, ¿no? mira, hay una realidad. Yo creo que tiene que Porque a ver. tus 62 años, o sea, al No, final... no, pero vos sabés que el quiero más no es quiero más cuestiones materiales, No, ¿eh? no, no, no. Creo que tiene que ver con quiero más desafíos. Eso. Tiene que ver con más, quiero ver si soy capaz de hacer esto, o si puedo cumplir con la expectativa de la gente en este aspecto. Claro. O sea, para mí es un estímulo. No soy una persona que pueda sostener en el tiempo actividades monótonas. Claro. O sea, yo no, ya te digo, yo en una actividad donde sean todos los días iguales o muy parecidos, yo no me sentiría conforme. Y para mí es como, es una competencia con uno mismo, pero yo no lo tomo como no es una cuestión de ambición material por ganar dinero, por conseguir posiciones o cosas por el estilo. Tiene que ver con Construir tu mejor versión. Exacto, exacto. Y demostrarme a mí mismo que puedo. Claro. Sí. Y después una cosa que a mí, que lo disfruto mucho los últimos años, mucho más que este tiempo, digo, los últimos 10, 15 años, es hacer que... Tengo varias actividades y por lo tanto varias organizaciones que trabajan en los distintos proyectos y ver cómo la gente que forma parte de esos equipos también crece. O sea, cuando tu crecimiento también es acompañado con el crecimiento de tu gente. Y eso es lo más satisfactorio. Eso para mí en esta etapa de la vida, para mí es genial. O sea, ver que parte de lo que uno genera se ve en la mejora en la calidad de vida de aquellos que forman parte, para mí es fundamental. Y eso se ve en muchas actividades. Yo, que sé, en el gimnasio es una actividad que la gente viene a buscar, cada uno viene con un objetivo diferente, digo los clientes, ¿no? Sí. Y ver que esos objetivos se satisfacen es muy, muy interesante. Sí, me imagino. Y que mi gente o que la gente que trabaje con nosotros, como empleado, como colaborador, desde el lugar que sea, también mejore su condición, eso es tremendamente estimulante para mí. Así que bueno, vos me decís, yo no tengo una explicación muy concreta, pero para mí la palabra es el desafío de tratar de que las cosas se concreten. Cuidado, he tenido mis fracasos, me he equivocado, he cometido errores y creo que es lo mejor que a un emprendedor le puede pasar. Exacto. O sea, no conozco gente que en los emprendimientos le haya ido siempre bien. Exacto. O sea, fracasos tenemos todos. Sí. Y los fracasos para mí, son... la mayor palanca de aprendizaje. Sí, son potenciadores. No, mira, generalmente cuando tenés dificultades y las superás teniendo una mejor versión, o sea, salís enriquecido. Y de hecho, bueno, los sistemas de educación de los países más avanzados tienen que ver con esto, con prueba y error, ¿no? Así que bueno, particularmente digo, mirá, el tema, vos me decís la definición de exitoso, y yo te digo, mirá, la definición mía de exitoso, yo me considero exitoso porque puedo manejar mis tiempos. Claro. O sea, yo en lo personal, el éxito de una persona lo mido en qué capacidad tiene de administrar su tiempo, de poder hacer con su tiempo lo que quiera. Y en paralelo a eso, perdón, te interrumpo, ¿en qué tanto contribuye al resto? Me imagino. No, por supuesto. Porque, a ver, tiempo, cualquier persona puede tenerlo, ¿no? Renuncia a su trabajo y tiene un montón de tiempo. Sí. Pero creo que eso que vos estás diciendo va mucho en coherencia a lo que aporta. Sí, el valor que vos le agregás a la calidad de vida de tu entorno. Claro. Y ya sea, ya te lo digo, en el ámbito de los colaboradores como de los clientes, ¿no? Cuánto vos... Y además, por ahí me ha tocado en algún momento charlar con chicos de los secundarios o de la universidad, esto de que el éxito económico es una consecuencia. O sea, si vos concebís tu servicio de la mejor manera, es inevitable que el resultado económico venga. Exacto. Pero si vos lo tomás solamente como primer objetivo, se dificulta mucho más. Sin duda. Porque no siempre se dan los tiempos que vos lo necesitas o lo querés. Exacto. Pero, qué sé yo, cuando vos ves
que el servicio que vos prestás o que lo que vos estás haciendo impacta en otro y eso produce crecimiento, ahí es muy estimulante. Sin duda. Muy estimulante. Así que bueno, nada. ¿Cuáles pasa son por ahí. cuáles son tus mayores aprendizajes como emprendedor? No sé si tenés un listado de 2 o 3 aprendizajes. Eh, y esto depende un poco la concepción de cada uno, pero hay una frase que dice que el mundo no se abraza solo. Y que cuando uno aprende que solo no puede tanto como acompañado, aprender que rodearte de gente y en lo posible que gente que sepa mucho más que uno es muy positivo. Eso es uno de los aprendizajes que tuve. El entorno. El entorno. Claro. El entorno que sea virtuoso, el entorno que sea de gente. Que puedas aprender. El desafío mío puede haber sido comprometerlos. Claro. O sea, darles el incentivo para ser parte. La visión. Pero yo un poco en algún momento te lo comentaba, convocar gente que sabe más que uno y que esté al servicio de un proyecto que uno ha ideado, esto es magnífico. Sí. Un aprendizaje es ese, hay mucho para pensar, pero también... a nivel contratación, a nivel equipo, ¿cuál es el mayor aprendizaje? Capaz para como acercarte a un tipo de... Yo particularmente, a mí si hay algo que yo puedo reconocer que me ha dado la vida es ver, si bien ha tenido cuestiones positivas y negativas, poder catalogar rápidamente a las personas, hablando y conociéndolas personalmente, en una época en que la virtualidad ha ganado todo. Esto para mí es fundamental. Sí. O sea, yo en lo personal, a mí me gusta mucho el trato personal, no niego las virtudes y lo que ha potenciado la virtualidad, las actividades, por supuesto, Exacto. pero el trato humano para mí es fundamental. Fundamental. Después, bueno, también te digo, en la historia se ven cosas, el estoicismo como filosofía tiene aportes muy importantes para dar. Yo particularmente he aprendido mucho en ese aspecto, ¿no? Y es que yo creo que en esto si no gestionas las emociones... No es para vos. Es fundamental ser. No, y además esto de... Lo aprendés cuando te seas más grande, ¿no? Pero viste que vivimos en una época donde te preocupás por un montón de cosas que nunca van a pasar y que nunca pasan. Exacto. Entonces, tener esa habilidad de empezar a darte cuenta de que hay cosas en las cuales vos podés influir y cosas en las cuales no, eso para mí fue un aprendizaje. El control. Sí, porque cuando sos más joven, yo por lo menos lo vivía, primero vivís preocupado por un montón de cosas y queriendo manejar un montón de cosas que no vas a manejar nunca. Exacto. Entonces acostumbrarte a que hay parte que podés y parte que no podés y preocuparte solo por las que podés es un avance. Qué buen aprendizaje. Es un avance. Recién me acordaba de cuando me dijiste esto de la presencialidad, que me reía porque los 3 meses, 4 meses que hiciste, que estabas haciendo un programa, yo necesito conocerte, ¿sabes? Sí. Viniste para Carlos Paz de una. Y claro, y ahí está el trato humano necesario. Por supuesto, cuando vos decís, a ver, no negás los resultados o los beneficios, pero porque es necesario en la etapa o en el proceso, y eso lo hacemos siempre con los pacientes. Por lo menos una entrega de trofeo, una charla, es parte del programa como tal. Mirá, yo soy una persona que yo valoro mucho a aquellos que, además de decir, hacen. Claro. Entonces, cuando yo te dije, mirá, a mí lo presencial y lo personal me sirve, que después sean hechos concretos, ¿no? Que realmente ocurra. Y a mí es tal cual, yo consigo mucho estímulo y consigo llegar mucho a otro o que otros lleguen en mí por el hecho de estar de forma presencial. Para mí es así, es así. ¿Te ayudó mucho la intuición a la hora de contratar, por lo que vos me decías, a nivel personal? A mí sí, pero cuidado que cuando llegás a ciertos niveles de crecimiento necesitas la evaluación profesional
incorporar los recursos humanos, Claro. ¿no? O sea, eso lo necesitas inevitablemente, Claro. aparte que no podés estar en todo. Pero después en el día a día, sí, en el día a día para mí es importante. Sí, más allá de que técnicamente, obviamente, hay condiciones que hay que cumplir, cualquiera sea el profesional. Después, bueno, es sentarse a hablar, escuchar cuáles son los objetivos, cómo va sintiéndose en lo tuyo, inclusive generar los espacios para que exista la crítica, ¿no? Porque eso también, Es necesario. eso es necesario, eso es muy necesario también. Tal cual, tal cual. Pero bueno, el emprendedor, solo el emprendedor sabe por las que pasa, ¿no? Esto también es algo que hay que muchas veces, a mí me ha servido mucho escuchar gente en mi actividad en aquel momento que eran referentes. Claro. Si vos te fijás, las culturas milenarias siempre tuvieron un consejo de ancianos. Y aunque la tecnología hoy no te permite, porque cambia tanto, Claro. La sabiduría de aquel que ha caminado Exacto. es importante. Aprender a escuchar al otro es importante. Y el emprendedor siempre tiene cosas para contar. Siempre. Y yo creo que una de las virtudes más poderosas del emprendedor es saber que no sabe nada, ¿no? Y saber escuchar. Y a mí personalmente me ha pasado de personas que no han sido, en lo que a mí me refiero el éxito, para nada no lo han conseguido y tienen menos capacidad de escucha de alguien Claro, por eso, escuchar al otro, y cuidado, porque no escuchar al exitoso o aquel que realmente haya llegado a los lugares donde vos querés estar es importante, pero cuidado que hay que escuchar a todos, ¿no? Porque siempre hay cosas para aprender, siempre. Y inclusive aquel que no le ha ido bien también. Sin duda. Porque seguramente alguna cosa va a aprender ahí. Exacto. Así que, y después otra cosa que para mí es muy... Yo he sido alguien que, por ejemplo, que a ustedes les esté llevando bien en la actividad, para mí es gratificante, ¿me entiendes? Porque cuando el que está al lado tuyo le va bien, seguramente parte de eso te toca a vos. O sea, si a usted le va bien, a nosotros que hemos estado cerca también nos va a ir bien. Claro. Entonces yo personalmente, yo me alegro mucho cuando a la gente le va bien. Y más gente joven como son ustedes. Exacto. Porque bueno, qué sé yo tengo hijos de 38 años y hijos de 25, de 24, así que verlos crecer y verlos desarrollarse y cumplir sus objetivos son placeres que trato de no privármelos. Tal cual. En una sociedad donde por ahí el éxito de otro no está bien visto, ¿no? Porque no todos se alegran de que te vaya bien. Exacto. Así que bueno, pero yo personalmente con ustedes estoy muy agradecido y yo he vivido una etapa de mi vida muy importante con ustedes en este último año. Para mí ha sido interesantísimo. Porque ¿qué ocurre? Una cosa es decir, bueno, tengo esta necesidad, y otra es que gente que vos no conocés, que sea mucho más joven que vos, que tenga una formación que por ahí no siempre creés vos, qué sé yo, ustedes tienen motivadores, y yo decía, bueno, a ver, yo no iba a ir a buscar una persona así. Exacto. Y está dentro del equipo y empezás a escuchar y empezás a ver y te hace ruido. Entonces, eso para mí ha sido innovador e interesante. Claro. Interesante. Y después, muchas de esas cosas también las captás y las llevas a tu ámbito, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Eso te iba a preguntar, Ale, ¿cómo impactó a nivel emprendedurismo, a nivel laboral, cómo impactó esta energía que hoy tenés? Mira, quizás hubiera estado bueno que escuchara a alguno de mis colaboradores, pero... No le pueden creer. No, porque si bien la gente más grande que me ha acompañado muchos años sabía y sabe y vivió etapas de mucha actividad, volver a generar cosas nuevas, pero con una energía que no había, es sorprendente. O sea que vos me decís cómo impactó, y impactó que empezaron a ver en mí una versión mía que estaba dormida, que hacía rato que no se veía. Y aquellos nuevos en las organizaciones, decir, bueno, este viejo, ¿qué le pasa?
Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. O sea, Qué vos me decís dónde impacta ahí, en la energía, en la lucidez. Mm. Además hay una cosa que tiene que ver con esto, es decir, hay cosas que no nos estamos dando cuenta y dormir es una cuestión natural, tendría que ser una cuestión natural. Exacto. Y cuando vos dejaste de dormir ya no podés vivir de la misma manera el día a día. Entonces recuperar eso y que tengas más lucidez gracias a cosas sencillas como esa es interesante y la gente lo ve, la energía se transmite. Qué locura. Ganaste mucho músculo? ¿Tenés el número de cuántos kilos? Porque, a ver, Ale, ¿cuánto perdiste? ¿30 kilos? ¿32 kilos? 26 y pico, 26 y pico. casi 27. Pero Había bajado 28, pero después ahora estoy... Pero sí, pero más eso es el... A ver, lo que muestra la balanza, que al final es una consecuencia, ¿no? No muestra los kilos de masa muscular que ganaste a tus 62 años. sí, Es una locura. en realidad porque... las antropometrías dieron que son, si bien hay cambios físicos, y Sí, los sí. notás, porque también notás en la fuerza Obvio. y notás en la ropa, por ejemplo, la antropometría dan que son alrededor de 6 kilos 400 de músculo. ¿Qué hago? En algo que, si vos me decís, yo nunca siempre fui un tipo de contextura grande, Sí. pero no había trabajado la musculatura como para poder estar en estas condiciones. O sea, siempre lo hacía para estar mejor o para bajar de peso. Esto es una consecuencia. Pero hay cosas que son mucho más gratificantes porque yo llegué a estar en un momento, y no me da vergüenza decirlo, y no sé la cantidad de gente que va a ver esto, pero de no poder atarme los cordones. Sí. De no poder subir un piso en Sin escalera, agitarte. ¿entendés? Entonces hoy tirarte al piso y hacer 35 flexiones de brazo a un año de haber empezado, y viste, a mí me da vergüenza decirlo porque es muy gratificante. me da vergüenza, o sea, en el Claro. estado en el que estaba, ¿no? Claro. Y ahí no tenés como echarle la culpa a nadie, sos vos mismo. Qué gratificante es también, Ale, estar sano, ¿no? Habiendo conseguido lo que conseguiste, porque uno va sacrificando su salud, pero llegar a tu edad y estando con masa muscular vital, con autonomía y para adelante con unos tiempos iguales o mejores, creo que eso es lo más valioso, lo más satisfactorio. Sí, ahí yo digo que empezás, se te abren espacios que no pensabas, ¿eh? En esto tengo que serte sincero. Qué sé yo, mi socio en el gimnasio se ríe porque cuando estábamos en pandemia, un día me dio la soga y no podía hacer dos, no podía saltar 2 veces seguido, ¿viste? Y era hasta payasesco, ¿no? Sí. Y claro, y hoy entonces estamos entrenando y por ahí hacemos pausa activa, ¿viste? 1 minuto y 1 minuto y medio con la cinta. Me dice, yo te tenía que haber filmado. Dice, no puede ser que ahora todo el mundo va a creer que estabas así. Claro. Y en realidad, no, es realmente satisfactorio desde ese lugar. En muchas cosas, o sea, obviamente que ves en la fuerza o o esto de poder subir escaleras y no agitarte o poder responder a un entrenamiento de 40 minutos sin problema. Pero vos sabés que en eso yo he notado que ha sido más satisfactorio aquellos que me entrenaron que te vieran sí, pero sí es otra cosa, o sea, el hecho de que, bueno, tener una condición física que no pensaba, porque no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, ¿eh? Claro. O sea, esto es sorprendente para mí, porque puedo hacer cosas, y después otra cosa que yo te decía fuera de la entrevista, de decir, ¿qué querés ahora? Y ahora quiero ver hasta dónde llego, o sea, no a nivel competitivo, porque no es algo que haría, para nada, no me interesa, pero es un desafío con uno mismo, ¿no? Uno mismo. Así que la verdad, contento. No voy a negar la alegría de conseguir cosas que por ahí no pensaba. No pensaba. Finalicemos la entrevista con 2 consejos. Uno para el emprendedor, un consejo de emprendedor, y otro para el emprendedor, empresario, dueño, profesional, que quiere iniciar el programa y no confía en la metodología o en esos 2 consejos. Mira, para el emprendedor yo particularmente no bajar los brazos nunca.
Yo no he bajado los brazos nunca y he tenido momentos difíciles. No bajar los brazos nunca y tener la apertura mental suficiente para entender que hay siempre que aprender. O sea, yo he sido un ferviente defensor de la formación, de la educación. Lo he tratado de transmitir a mis hijos y creo que por suerte prendió en ellos. O sea, no bajar los brazos nunca, ser constantes y estar siempre abierto a educarte te da una gran chance de conseguir tus logros, o sea, tus objetivos. Eso desde ese lugar. Y para aquel colega que no se encuentre en una buena versión física y lo esté sintiendo y esté escuchando su cuerpo y su cabeza pidiéndole, yo no tengo ningún compromiso con ustedes más que el de la verdad. Yo lo invito a que se anime, pero que se meta como lo hice yo. Vos te acordás que ustedes tenían, me acuerdo, 3 meses y yo de movida te dije 6. 6. Porque yo pensaba, digo, en 3 meses no consigo lo que quiero, ya Exacto. de movida son 6. Exacto. Entonces vos me decís, ¿qué le dirías sin conocer a alguien que se encuentre en ese estado? Decir, mirá, confía en estos pibes que la tienen clara. Yo podría decir que me toca a mí. Exacto. Así que bueno, ahora el teléfono lo está complicando. El teléfono complicando, no pasa nada. Ale Carido, Muchísimas gracias. muchas Ha sido gracias un por gusto. este tiempo. Le enviamos un saludo a la gente. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y estén atentos a las próximas. Chau, chau. Gracias.